Nos quedamos en compañía ahora del profesor Rojas Sergio Martín, quien tiene a su cargo los espacios curriculares de adaptación y configuración del sistema operativo, conexión entre dos computadoras, administración de redes locales. Es también especialista docente de nivel superior en educación y TIC. Nos presenta en esta jornada su trabajo sobre configuración de servidores Linux. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Les agradezco principalmente a la dirección de la Escuela de la República de la India darme la oportunidad de poder estar presente en estas jornadas que son tan importantes para la institución. Yo, como docente de la escuela, quise hacer un pequeño aporte dentro de lo que son la configuración de servidores. Obviamente que el título en sí es demasiado ambicioso, es decir, no vamos a ver cómo configurar absolutamente todos los servidores que se pueden configurar desde Linux, sino solamente vamos a ver cómo arrancar, digamos, el inicio de una configuración, ¿no es cierto?, que nos da... ¿Se está viendo? ¿Sí? El inicio de una configuración como para poder tener un acceso remoto, un acceso rápido, ¿cierto?, a través de la vieja y querida consola para algunos y para otras detestada. Pero lo importante acá es que es una herramienta, el acceso por consola, que nos permite acceder desde cualquier lugar. Para acceder a un servidor, fundamentalmente tenemos tres posturas, tres posibles situaciones. Una, por supuesto, la más lógica, la más obvia y trivial, que es estar sentado frente a la máquina con el teclado conectado directamente a ella. Esa es directamente, ¿no es cierto?, la más simple de todas. La otra es hacerlo de manera remota dentro de la red local. Y la tercera, hacerlo de manera remota, pero desde cualquier otro lugar, o sea, desde Internet, acceder a nuestro servidor. Los servidores que podemos configurar en Linux y que vienen en las distribuciones general por defecto son el que está remarcado ya en la presentación, el acceso remoto, el OpenSSH. Podemos tener servidores web, en donde el servidor Apache es el que se lleva las palmas, porque es, sin ser demasiado pretencioso, está encargado de servir aproximadamente el 80% de los sitios web de toda Internet. Después tenemos servidores de correo electrónico, servidores de archivo para poder compartir dentro de la red local entre máquinas Windows, Mac y Linux los archivos que todos los usuarios pudieran tener, servidores de bases de datos, de impresión. Podemos poner dentro de nuestra red un servidor DNS para facilitar nuestras conexiones de red internas hacia el exterior, facilitar la resolución de nombres. Podemos también poner un servidor DHCP, un servidor proxy, en fin. Las posibilidades son enormes. Con una maquinita Linux podemos tener servicios corriendo que estén satisfaciendo las necesidades de los usuarios, cualquiera que sea y a cualquier nivel, ya sea en un nivel hogareño, de pequeña oficina o de grandes corporaciones. La intención de esta charla es arrancar con la configuración, ver cómo se puede configurar de manera sencilla un servidor de acceso remoto con OpenSSH, de tal forma que podamos tener acceso a esa máquina desde cualquier lugar. Tengamos en cuenta, eso sí, que si nos vamos a conectar desde Internet, o sea, desde fuera de nuestra red local, vamos a tener que configurar nuestros routers para que hagan el port forwarding correspondiente y entonces nos redirija la conexión hacia nuestra máquina. Nuestra máquina puede ser cualquier computadora que esté en condiciones de correr un sistema operativo. Nuestra máquina puede ser una máquina de escritorio, sencilla, común, como las que tenemos todos en nuestras casas, o puede ser un servidor dedicado, un hardware potente,
diseñado, construido justamente para dar servicios a miles de usuarios. Creo que lo tengo al micro de la máquina. ¿Sí? ¿Se está escuchando bien? A ver cómo... El micrófono. ¿Se puede subir el volumen desde acá, desde la pantalla del Meet? No, me ha activado o desactivado nada más. Subtítulos. Bueno, entonces, voy a poner un ejemplo muy simple, el más simple de todos que se puede llegar a poder trabajar. Digamos, los alumnos, cualquiera de nuestros alumnos, cualquiera de nosotros en nuestro trabajo de técnico, queremos tener acceso a una máquina en la cual podamos descargar archivos desde cualquier lugar. Cualquier tipo de archivo, pueden ser aplicaciones, pueden ser nuestras utilidades con las cuales podemos llegar a dar servicio a alguna persona, podemos tener archivos de configuración, de pronto ya preestablecidos, preeditados para poder bajarlos, etc. Entonces, el escenario es el siguiente. Tenemos una máquina y a la cual le vamos a instalar el sistema operativo Linux en su versión de Debian, y entonces vamos a hacer una instalación sumamente sencilla, muy básica, arrancando con la instalación como corresponde, y vamos a tener que tener en cuenta solamente un par de detalles. El detalle número 1 es que cuando lleguemos a la partición del disco rígido, donde tenemos que organizar el espacio que le vamos a dar a cada uno de nuestros archivos, ahí tendríamos que seleccionar alguna de las tres opciones que tenemos, ¿no es cierto?, puestos ahí en la pantalla. La más básica que yo recomiendo no es la primera, que para los novatos, sino la segunda, en donde la partición del home está separada de la partición raíz. ¿Por qué? Esto lo que nos permite, al tener los datos de aplicaciones y del sistema separados de los datos del home, que son los datos del usuario, nos permite que en el caso de que querramos hacer un cambio de distribución de sistema operativo en el futuro, lo podamos hacer simplemente formateando esa partición raíz. Los datos de los usuarios van a quedar completamente a salvo. No se van a formatear, y cuando se termine de hacer la instalación, el sistema va a tomar todas las configuraciones, todos los datos de los usuarios desde su home y los va a incorporar para cuando estén listos, para cuando cada uno de los usuarios levante sesión y quiera utilizar el equipo. Entonces, la separación de particiones de acuerdo a los datos que vamos a utilizar es algo muy, muy recomendable, por seguridad también. Luego, la tercera opción, que es separar las carpetas home, el /var y el /tmp, se utilizan muchísimo en el caso de servidores puros y duros, en el sentido que son máquinas que reciben conexiones simultáneas de muchos usuarios, pueden recibir también mucho movimiento de datos entre una partición y la otra, y pueden llegar a saturarse con ese consumo de datos una partición o las otras. Entonces, separar las particiones impide que el servidor pueda colgarse, o por lo menos dificulta que el servidor pueda salir de servicio. Entonces, recomendación número 1, separar la partición raíz del home, como mínimo. Luego, una vez que pasamos a esto, se pasa a instalar el sistema base y llega un momento de la instalación en la cual se nos pide la selección de programas que vamos a instalar. Acá, de vuelta, estamos haciendo una instalación sumamente minimalista, donde lo único que necesitamos es el sistema base y las utilidades estándar del sistema. Acá, de lo que están viendo en la pantalla, habría que destildar el entorno de escritorio Debian, que aparece marcado, eso por defecto,
Se lo destila porque no vamos a necesitar el entorno de escritorio, no vamos a necesitar nada del entorno gráfico. Ninguno de los escritorios que aparecen luego en el listado. En este caso no vamos a instalar un web server, o sea que no lo necesitamos. Tampoco vamos a instalar un servidor de impresión, pero sí vamos a instalar el SSH. Entonces, para hacer el ejemplo en el cual estamos tratando, lo único que debemos tener tindados es la opción de SSH Server y utilidades estándar del sistema. Con eso, lo que vamos a conseguir es tener un sistema que se va a manejar por consola, exclusivamente por consola, ya que no va a tener un entorno gráfico en absoluto, pero absolutamente funcional para cualquier otra función, cualquier otra necesidad que podamos tener. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Estoy dejando la presentación, voy a tratar de mostrarles la máquina virtual en donde tengo corriendo justamente ese servidorcito que les decía. ¿Se ve? Como podrán ver, es una pantalla en totalmente fondo negro y donde podemos ver que estoy conectado en este momento como el usuario normal Martín. ¿Sí? Esto, ya así como está, es un servidor que está corriendo. Ahora, escalando los privilegios del administrador, yo puedo llegar a donde está el servicio de SSH, donde está el servidor SSH, OpenSSH instalado. Ahí fíjense los archivos que componen este servidor, y los archivos de configuración son básicamente dos. El archivo ssh-config, cuya única utilidad es configurar el cliente del servicio SSH, y el servidor y el de configuración sshd-config, que es el archivo de configuración del demonio, es decir, el servidor propiamente dicho. Los otros archivos son archivos en donde vamos a almacenar, en un caso más avanzado, las claves públicas y privadas que nos van a poder tener acceso remoto con una seguridad un poco más avanzada. Pero por el momento, lo único que vamos a hacer es comenzar a configurar este servidor. Y lo vamos a hacer a través de la edición del archivo ssh-config. Vamos a utilizar el editor de texto B. Este es otro punto en el cual quiero detenerme un momentito. La instalación del sistema base con las utilidades estándar del sistema en Debian nos instala por defecto este procesador de texto. Es un procesador de texto muy primitivo en el cual no hay absolutamente ningún adorno. No hay ni tamaño de fuentes, no hay cambio de fuentes, no hay itálicas ni negritas, no hay espaciados, no hay posibilidad de incorporar gráficos. Sirve solamente para poder editar texto. Y nosotros configuramos, o se configuran, mejor dicho, los servidores en Linux a través de sus archivos de configuración. Modificando nosotros el texto en estos archivos, nosotros modificamos el comportamiento de nuestro servicio. En este caso, en este archivo que estamos viendo, podemos ver resaltada la palabra port, 20.150. Esta es una configuración, es un detalle que tenemos que tener en cuenta. El puerto por defecto del servicio SSH es el puerto 22. Eso está establecido así dentro de lo que es la organización de puertos conocidos, bien conocidos, ¿no es cierto?, de Internet. Entonces, dentro de esos puertos tenemos puertos como el puerto 80, por ejemplo, que es el del servicio HTTP, el servidor web. Todos los servidores web se conectan a través de ese puerto. Y en este caso de SSH,
el puerto predeterminado es el puerto 22. Ahora, ¿por qué cambiamos el puerto? ¿Por qué le ponemos otro, uno que esté por encima del puerto número 1024? Recordemos que los puertos disponibles en nuestras computadoras son 65.536. Nosotros podemos utilizar cualquiera de esos números, ¿sí?, entre 0 y 65.535, para poder conectar nuestro servidor web al mundo, nuestro servidor SSH, al mundo. Ahora, el problema es que SSH es una conexión segura. SSH nos brinda el protocolo SSH nos brinda una conexión, una comunicación encriptada punto a punto, desde principio a fin de la conexión. Entonces, no queremos por ningún medio arriesgar la integridad de nuestra comunicación o la integridad de nuestro servidor. Y dejando las cosas predeterminadas con un puerto bien conocido como el 22, estaríamos dejando una posibilidad abierta para que se pueda llegar a craquear o que se pueda llegar a acceder por un usuario no autorizado. Entonces, con la idea de dificultar el acceso de aquellos que no queremos que lleguen a nuestro servidor, entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el puerto predeterminado, ¿sí? Y poner cualquiera que esté por encima del puerto 1024, es decir, no utilizar ninguno de los puertos bien conocidos, ya sea para evitar los predeterminados o evitar la posibilidad de conflicto con algún otro servicio que pudiera llegar a correr en nuestra red. Aclarado este punto, entonces sigamos avanzando en el análisis. Este es un archivo que es absolutamente texto, solamente texto, y en el archivo original se ven que está totalmente comentada. Los números, los símbolos numerales delante de cada línea convierten cada una de esas líneas en comentarios. Eliminando esos numerales, hacemos que esas líneas se conviertan en líneas que se ejecutan cuando el servicio está funcionando. Acá podemos ver de vuelta la línea Login Grace Time, 2M, 2 minutos. Es decir, el servidor va a permitir que la conexión esté abierta para permitir el logueo del usuario durante 2 minutos. Si en esos 2 minutos no se realiza una autenticación exitosa, la comunicación automáticamente se cierra. Es decir, si tenemos una persona que pueda estar intentando hacer un ataque por fuerza bruta o nos están atacando el servidor con algún programa, solamente van a tener 2 minutos para poder hacerlo. Si no consiguen ingresar dentro de esos 2 minutos, el servidor directamente corta la conexión. Eso es lo que significa esa sentencia Login Grace Time. Está puesta en este ejemplo en 2 minutos, pero se puede hacer, por supuesto, mucho más chica o se la puede hacer más grande. Eso ya va a quedar a la necesidad de cada uno. Después tenemos la otra sentencia, Permit Root Login, como no. Con esta sentencia lo que estamos diciendo es que el administrador del sistema no va a poder conectarse a través de SSH. No le vamos a permitir al usuario root que ingrese a nuestro servidor. Y esto tiene que ver también con las cuestiones de seguridad que estábamos hablando más hace un rato cuando hablábamos de cambiar el puerto predeterminado, cambiar el puerto 22 a cualquier otro. ¿Por qué? Porque el puerto predeterminado, el 22, es un puerto conocido. Y se sabe que todo servidor Linux tiene un usuario, por lo menos sí o sí, que es justamente el root, el administrador. Entonces, si nosotros dejáramos accesible este servicio a través de la cuenta de root, le estaríamos dando la mitad del trabajo a la persona que quiere ingresar. Solamente tendría que averiguar la contraseña. Entonces, eliminando la posibilidad de que el root se loguee con nuestro servidor, ¿sí? Estamos mejorando la seguridad de nuestro servidor, ¿sí? Ahora, abajo ponemos específicamente los usuarios a los cuales les vamos a permitir el ingreso.
Allow Users, es esa sentencia que nos permite determinar quiénes son los que van a ingresar a través de este servicio. En este caso es el usuario Martín. Con esto, ¿qué estamos diciendo? Que si nos queremos conectar con cualquier otro nombre de usuario, tampoco lo va a permitir. Esto es una cuestión de seguridad. Entonces, con estas pocas sentencias, ya tenemos prácticamente nuestro servidor configurado. El permit empty password no, significa que no va a permitir que se ingrese, que se ingrese al servicio con una contraseña vacía, con una contraseña, sí, en blanco. Entonces, tiene que existir una contraseña válida para poder ingresar. Y lo demás ya viene aceptado, ¿no es cierto? Ya viene por defecto dentro de lo que es la configuración básica. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Ya tendríamos nuestro servidor funcionando, configurado, aceptando. Para reiniciar el servicio, corremos el comando systemctl restart ssh y ahí tenemos que se configuró nuevamente. Vamos a detener esto, vamos a ver. A ver. Nos habíamos quedado acá. Entonces, esto es en el listado de configuración del acceso remoto, ¿no es cierto? Lo que habíamos visto directamente sobre el archivo de configuración. El listado de las sentencias mínimas que tenemos que ajustar para poder tener un servicio SSH aceptablemente seguro, medianamente seguro, no es la gran cosa. Ya el protocolo de por sí es bastante seguro. Su implementación, su desarrollo se debió a la necesidad de cambiar otros servicios que eran inseguros, como Telnet. Telnet transmite todos los datos a través de la red en texto plano. O sea que cualquier usuario o cualquier intruso que estuviera en el medio que pudiera interceptar la comunicación podría leer absolutamente todo lo que se estuviera transmitiendo, inclusive nombres de usuarios, contraseñas y demás datos sensibles. SSH viene a cubrir la necesidad de una comunicación encriptada de punta a punta. Luego, dentro del archivo, los que sean curiosos y se pongan a leer el archivo de configuración van a ver que tienen otras opciones de configuración que esas ya van a ser necesarias de acuerdo al tipo de entorno en el cual esté trabajando nuestro servidor SSH. En un entorno comparativo donde la autenticación de usuarios se hace a través de LDAP o se hace a través de un servidor Radius, entonces va a ser necesario otro tipo de configuración. Lo mismo si queremos dar lugar al acceso de otros usuarios, aparte del único que pusimos en el archivo de ejemplo. Entonces, es muy flexible en ese sentido. ¿Sí? Vamos a ver si podemos utilizar una consola para ver cómo nos comunicamos con nuestro servidor que está corriendo. A ver si me dan un segundito. Acá lo que estoy buscando es la dirección IP sobre la cual está corriendo mi servidor para poder conectarme desde una consola. Y estoy viendo que es la 192.168. A ver. Acá 20.150 y arroba
100.50. Bien, a ver. Veamos, les voy a compartir la consola. Entonces, resumiendo, les estaba diciendo que con el comando ese que se ve en pantalla, SSH-P 20150 martin la dirección IP, con ese comando nos vamos a conectar con el servidor SSH que estábamos viendo hace un rato. Pero bueno, porque no me está tomando el MIT, no me está tomando la consola de mi máquina real, entonces se los explico. Con el "-P indicamos el puerto, le ponemos después el puerto al cual nos vamos a indicar. Si estuviera configurado el puerto predeterminado, que es el 22, eso no sería necesario. Luego indicamos el usuario con el cual nos vamos a conectar y dónde está nuestra máquina a la cual nos vamos a conectar. Entonces, déjenme intentar conectar con una máquina diferente en otro lado y lo vamos a intentar hacer a partir de la máquina virtual que estábamos configurando recién como si fuera nuestro servidor, pero acá va a funcionar como si fuera nuestra máquina local.
¿sí? Entonces, volvemos. Acá ponemos el comando SSH, indicamos el puerto al cual nos vamos a querer conectar, un usuario, una dirección IP. Esta es una dirección IP que está en internet, fuera de nuestra red LAN, 2228. Y veamos a ver. Sí, fíjense que acá me está diciendo, me está advirtiendo de que el sitio, ¿no es cierto?, no está dentro, no tiene las claves dentro de la máquina, dentro de nuestra máquina local. Es la primera vez que se conecta. Yo, al decirle que sí, estoy aceptando todo y acá me está pidiendo la contraseña para poder ingresar a esa máquina remota, ¿sí?, con la cual intento conectarme a través de SSH. Ahora, fíjense ustedes, yo me estoy conectando por SSH a una máquina remota fuera de la red local de la escuela donde estoy físicamente en estos momentos, a través de internet. Lo puedo ver dentro de lo que es el prompt. Fíjense que es el usuario Miguel, arroba, o sea, está parado en la máquina de nombre también Miguel, y tengo acá con el signo pesos, tengo la señal de que estoy y de que he ingresado con privilegios de usuario común, de un usuario normal. No tengo usuarios de administrador, ¿sí?, como es en el caso anterior que podíamos ver, ¿sí?, donde dice root, server y un medio dev, estábamos con el símbolo numeral, que es lo que nos dice que es el usuario root. Ahora, vamos a limpiar un poquito esta pantalla para poder empezar a jugar un poquito con nuestra máquina remota. Entonces, estamos con nuestro servidor común y ahora vamos a escalar privilegios para poder administrarla. Acá nos pide la contraseña. Y ahí escalamos al nivel de root, como lo pueden ver en el prompt, y ahora podemos administrar nuestra máquina remota y poder hacer, por ejemplo, una actualización de los paquetes, ¿no es cierto?, que están instalados dentro del servidor, ¿sí? Nosotros, a partir de esta conexión que tenemos, podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Es como si estuviéramos parados físicamente con la máquina. Tenemos en este momento el control total de la administración de nuestro servidor de manera remota. Veamos documentos. Vamos a chusmear un poquito qué es lo que hay acá. Acá no tenemos nada, se ve que... /home, tenemos el usuario Miguel, entramos a Miguel y Miguel tiene todos estos archivos. A ver... Bien, como ven tenemos un listado completo de todo lo que está... de todos los archivos que están en esa carpeta del usuario Miguel del ejemplo. ¿Sí? Entonces, nuestra conexión ha sido exitosa, pero nos hemos conectado a un servidor SSH remoto, con una configuración muy parecida a la que habíamos visto en el ejemplo y que no pudimos mostrar desde la consola de la pantalla local, pero lo pudimos hacer desde una máquina virtual a una máquina real ubicada en otro lugar, ¿no es cierto?, físico, a través de internet. Ahora, vamos a ver, ¿sí?, qué otras cosas nos permite el protocolo SSH. Todo esto ya lo habíamos visto. ¿Se está viendo ahí, no es cierto? ¿Se está viendo ahí la cosa? Todo esto ya lo habíamos visto, es la configuración común simple. Luego,
Podemos ir un paso más allá. El tener que utilizar la consola en modo remoto para poder subir y bajar archivos es un poco inconveniente, es bastante incómodo porque tenemos que teclear muchos comandos y eso nos lleva a errores. Ahí sí podemos llegar a tener el auxilio, ¿sí?, de un servidor seguro FTP que casualmente dentro del mismo archivo de configuración del Open Server, en el archivo sshd-config, al final vamos a tener estas líneas en las cuales estamos mostrando y con las cuales vamos a configurar el acceso para clientes FTP como podría ser FileZilla. Eso, el uso de un cliente como FileZilla realmente nos haría las cosas mucho más simples, ¿sí? Acá nosotros estamos diciendo con el subsystem que solamente vamos a utilizar los comandos internos SFTP y no los otros que están dentro del sistema. Acá lo que estamos diciendo es que vamos a utilizar los comandos internos para poder hacer la subida, la bajada de archivos, para poder hacer, ¿no es cierto?, todo el intercambio de archivos con el sistema FTP. Luego, en este grupo, con esta línea, le estamos diciendo que tiene que el grupo o los usuarios que se vayan a conectar a través de ese protocolo de SFTP tiene que coincidir con lo que nosotros le pongamos dentro de las X. Si tenemos un grupo dentro de nuestro servidor que se llame contabilidad, en donde están todos los usuarios que hacen contabilidad dentro de la empresa, entonces aquel usuario que no pertenezca al grupo no va a poder ingresar. O aquel grupo, ¿no es cierto?, que no esté indicado dentro de esta sentencia, no va a poder ingresar a nuestro servicio, a nuestra máquina a través de SFTP. La sentencia siguiente, chroot directory, esa sentencia lo que nos está diciendo es de que los usuarios o los grupos que ingresen en nuestro servidor van a estar enjaulados dentro de lo que nosotros pongamos. El símbolo porcentaje usuario quiere decir que cada usuario se va a poder conectar exclusivamente a su carpeta y a ninguna otra. Esa es la jaula, ¿no es cierto? Esto dicho entre comillas, por supuesto, en donde nosotros vamos a enviar a los usuarios que se conecten a través de SSH. ¿Esto por qué? Y bueno, muy simple. No queremos que cualquier usuario esté husmeando, arriesgando la integridad de nuestro sistema, que pueda llegar a copiar archivos, modificarlos, borrarlos. O sea, no le vamos a dar el lugar a que nadie haga algo que no corresponde. Por eso somos administradores. Entonces, los vamos a limitar únicamente a su carpeta de usuario y a sus archivos personales. Eso es lo que nos está diciendo esa sentencia. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo llegamos nosotros a configurar una jaula como esta? Bien, eso se hace a través del armado de carpetas y usuarios con sus grupos dentro de nuestra máquina local. Se los voy a mostrar acá. Acá nosotros seguimos conectados a nuestra máquina remota. Vamos a salir de ahí, vamos a cortar la conexión. Fíjense cómo después de esta última salida nos va a cambiar el arroba. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La conexión se ha cerrado. Nosotros volvemos a nuestra máquina virtual, en donde estábamos viendo nuestro servidor SSH de ejemplo que estaba corriendo. Estamos parados dentro de lo que es el directorio etc, en donde se instalan por defecto todas las aplicaciones y los servicios que corren dentro de un sistema Linux. Ahora vamos a ir a la carpeta de usuario, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos una carpeta
Martín, una carpeta subsecretaría y la otra que es Lost plus Found. El archivo, la carpeta Martín es la del usuario Martín con la cual nosotros ingresamos, y la carpeta subsecretaría es una carpeta de ejemplo en la cual yo les quiero mostrar acá, ¿no es cierto?, cómo está establecida esa jaula en la cual yo les estaba diciendo. Fíjense, en la carpeta Martín tenemos que es un directorio, se puede ver a la izquierda con la letra D, y tenemos para el usuario permitidos RWX, quiere decir lectura, escritura y ejecución. Para el grupo al cual pertenece el usuario Martín tenemos la lectura y la ejecución, no tenemos la escritura. Lo mismo para los otros usuarios. Pero fíjense que la carpeta subsecretaría solamente tiene permisos para el dueño de esa carpeta, que se muestra que es el root y el grupo root. Entonces, el usuario Martín no va a poder acceder a la carpeta subsecretaría de ninguna manera porque no tiene permisos. Veámoslo. Ahora, soy el usuario Martín, ¿sí? Me encuentro dentro de mi home y no tengo ninguna carpeta nueva. Veamos, vamos a salir de acá, vamos a ir al home, acá veo de vuelta y voy a intentar ingresar a la carpeta subsecretaría. Permiso denegado. Es decir, el usuario Martín no puede entrar a una carpeta en la cual no tiene permiso. Entonces, esta sentencia que nosotros habíamos visto, chroot directory, con la opción numeral usuario, es justamente la que va a impedir que el usuario Martín, cuando ingrese desde el exterior de la máquina, dentro de la red, ingrese por SSH a nuestra máquina, esta sentencia es la que le va a impedir salir de esa carpeta y poder mirar o poder tocar los archivos que no le pertenecen. Los demás son sentencias, ¿sí?, que hacen simplemente a la configuración y el comportamiento del servidor en sí. Estamos llegando prácticamente al final. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, la configuración de todo el servicio, un servicio básico. SSH tiene muchísimas ventajas, ¿no es cierto?, sobre todo la seguridad, que es muy buena. Tiene muchas funciones y variadas. Nosotros solamente hemos rascado la superficie, hemos visto lo más básico como para poder tener un servidor en nuestra casa, que lo podemos armar con una máquina de escritorio viejita, una máquina que a lo mejor ya se quedó muy atrasada para correr un Windows 8 o que no corre bien con un Windows 10. Podemos, en el caso nuestro, que somos técnicos, que vamos a ser administradores de sistemas, empezar a experimentar con esa maquinita instalándole un sistema Debian y correr un servidor como el que hemos estado viendo hasta ahora. Hay mucho para investigar. Fíjense solamente todas las opciones del archivo de configuración, y si no, pueden ver dentro de las páginas de manual. La sentencia para ello es man. A ver, se las escribo acá. La sentencia para ello sería man SSH dentro de la consola. Y con eso van a tener el manual de SSH de configuración con todas las opciones y todas las características, ¿no es cierto?, que tiene este protocolo y el servidor OpenSSH Server. Luego, otra de las enormes ventajas que tiene es que es totalmente gratuito. Es decir, no hay necesidad de pagar licencias, no hay necesidad de pedirle permiso absolutamente a nadie. Tenemos la libertad de poder instalarlo en cuantas máquinas nosotros lo deseemos y donde se nos antoje. Y es muy fácil de usar. Lo hemos estado viendo a través de esta presentación. Se puede utilizar con mucha facilidad. Como todo, lo único que hace falta es práctica. Eso es fundamental,
sobre todo a la hora de incorporar o introducir comandos a través de la consola. La consola es muy rápida, es muy flexible, nos permite hacer absolutamente todo lo que estamos acostumbrados a hacer con un entorno gráfico. Ahora, es un poco contraintuitiva, hay que conocerla, hay que saber cómo utilizarla para poder sacarle el jugo. Y las pocas desventajas que tiene el protocolo SSH es que su velocidad no es muy alta. Ahora, ¿dónde vamos a ver esta desventaja, esta lentitud de SSH? La vamos a ver cuando querramos hacer, por ejemplo, la migración de un sitio, de un servidor a otro. Cuando querramos bajar archivos muy grandes o transferir archivos muy grandes. Ahí vamos a ver, ¿sí?, que la velocidad realmente es algo en lo cual no se destaca, pero en lo que es la administración remota es inmediato. El envío de comandos remotos, la ejecución de los comandos a través de Internet es inmediato. Y lo otro, que no posee interfaz gráfica, se lo pone como una desventaja, pero es más que nada debido a la costumbre que tenemos todos los usuarios y los administradores de sistemas, en los cuales los entornos gráficos han ido colonizando todos los sistemas, han ido avanzando sobre todas las máquinas. Entonces, el uso del mouse, el ver una interfaz, un escritorio, una ventana, un botón de cerrado, almacenado, etcétera, es algo con lo cual estamos sumamente familiarizados. Ahora, ejemplos de uso. OpenSSH es muy utilizado hoy en día con Git. Es un programa que se utiliza para control de versiones, muy utilizado por los programadores. Para todos aquellos que quieran dedicarse a programar o que en algún momento quieran trabajar o como administradores de red, como desarrolladores de aplicaciones, etc., este programa es algo que van a tener que saber sí o sí. No pueden trabajar en equipo, no se puede trabajar hacia el exterior o dentro de una empresa en donde hay varios desarrolladores trabajando sin que haya un sistema de control de versiones. Y el control de versiones hoy en día a nivel mundial está dominado básicamente por Git. Entonces, les recomiendo a todos, por favor, que aprendan a manejar Git. Y lo van a tener que hacer seguramente utilizando SSH. ¿Sí? Lo que yo les decía recién, el copiado de datos, migración de datos entre servidores o migración de un servidor completo de una máquina a la otra, lo van a hacer seguramente a través de este protocolo, con la utilización de este servicio, ejecución de comandos remotos, y algo que también nos permite y que no es demasiado utilizado es la multiplexación en SSH. Esto se hace para poder ganar un poco de velocidad en aquellas redes que son lentas, abriendo varias sesiones simultáneas que nos permitiría ampliar el ancho de banda de nuestra comunicación. Así es que, bueno, creo que con esto hemos cubierto básicamente todo lo que tiene que ver con SSH, y estas son, les estoy mostrando las referencias en las cuales yo me estuve basando para poder hacer esta presentación. El Debian Handbook es el libro del administrador de Debian, es un libro muy extenso, está en línea, es libre, y le van a poder sacar muchísimo jugo a aquellos que se dediquen a trabajar con este sistema. La distribución Debian es la que a mí más me gusta, con la que más cómodo me siento, principalmente por su filosofía, porque es 100% libre, aunque incluye paquetes propietarios, como pueden ser los paquetes de configuración para las tarjetas de video de NVIDIA o Radeon, pero por normal la filosofía, la política establecida ya por el proyecto es que los paquetes son todos libres, las aplicaciones son todas libres, es decir, lo que nosotros instalemos a través de Debian no vamos a necesitar licencias, no vamos a necesitar pedir, registrarnos en ningún sistema, solamente los vamos a tener que utilizar para usar, y es un sistema que tiene una solidez reconocida a nivel mundial. Es un sistema abierto que está en constante desarrollo, está en constante crecimiento,
y uno de los más sólidos que se puede encontrar en el mundo. Así es que se los recomiendo, ¿sí? Pruébenlo, vale la pena. Luego, cuando querramos tener una seguridad mejorada dentro de nuestro sistema, ya podemos habilitar las claves RSA, es decir, no utilizar las contraseñas, las deshabilitamos para evitar de esa forma los ataques de fuerza bruta. Y hay un programita, una utilidad externa que se llama Deny Host, que funciona de la siguiente manera. Nosotros al instalar el Deny Host dentro de nuestro servidor, el programa lo que va a hacer es ir a ver todos nuestros archivos de log. Los archivos de log son los archivos en donde el sistema va almacenando punto a punto todo lo que sucede dentro en el funcionamiento del sistema. Entonces, va a fijarse cuáles han sido aquellos intentos de acceso fallidos, cuáles son las direcciones IP que han intentado ingresar dentro de nuestro sistema, y qué es lo que va a hacer. Si lo toma como una conexión fallida, lo va a tomar como una dirección IP a la cual le vamos a negar la próxima vez directamente el acceso. Es decir, se empieza a configurar una lista negra de direcciones IP desde donde no vamos a permitir que se realicen conexiones. Entonces, esta utilidad externa, con esta característica, ¿cierto?, de denegar a determinadas direcciones IP, nos da una capa más de seguridad para nuestro servidor. Y lo último, y lo que tenemos que tener en cuenta para todos nuestros sistemas, de cualquiera que sea Windows, sea Mac, sea Linux o lo que sea, es mantener actualizados nuestras aplicaciones, nuestros paquetes. En este caso, el paquete OpenSSH Server. ¿Sí? Así es que, no sé, profe, si hay alguna consulta o alguna pregunta que quieras hacer. Sí, bastante clara su explicación. Sí, lo que nos quedó también claro es que hay servidores seguros e inseguros, y esto va a depender de la calidad de las sentencias. Claro, va a depender de la configuración que nosotros hagamos dentro del servidor. Como decía, primero, por defecto, cuando se instala por primera vez el servidor OpenSSH, el puerto que viene en el archivo es el puerto por defecto, el 22. Es un puerto conocido absolutamente por todo el mundo. Entonces, si queremos mejorar la seguridad de nuestro servidor, lo primero que tenemos que hacer es justamente cambiar ese puerto. Ya ahí lo empezamos a hacer un poquito más seguro. Luego, la otra sentencia que tenemos que cambiar es no permitir el acceso al administrador del sistema, al root. Tenemos que entrar como un usuario normal, un usuario sin privilegios, ¿sí? Entonces, ese usuario sin privilegios, si llegara algún hacker, algún extraño, llegara a adivinar el nombre de ese usuario y la contraseña, ingresaría a un sistema en donde no tiene posibilidad de administrar nada. Tendría que averiguar a partir de ahí cuál es la contraseña del administrador. Entonces, el trabajo se le complica, se hace un poco más extenso, ¿sí? Ahora, si a todo esto que estamos hablando, ¿cierto?, le bajamos el tiempo de gracia en el cual le vamos a permitir conectarse a alguien, ¿sí? Ese permit login, permit right login, a ver dónde estaba, pues justo ahora el login grace time, ¿sí? Lo establecemos normalmente como 2 minutos, pero lo podemos bajar a 1. 1 minuto, ¿sí?, es un montón de tiempo a nivel informático, eso lo sabemos todos, es prácticamente una eternidad. Ahora, nosotros podemos bajarlo muchísimo, a 30 segundos, y utilizar un sistema de claves públicas y privadas para evitar el tener que ingresar una contraseña. Esa clave pública y clave privada se puede generar, está documentado dentro de la documentación de OpenSSH, ya sea a través de la wiki de Debian, a través del handbook de Debian. Se encuentra cómo se pueden generar esas claves y almacenarlas en nuestras máquinas local y en el servidor. Entonces, con ese sistema de autenticación,
lo único que tenemos que hacer es simplemente poner ese comando primero, SSH-P, el número de puerto, el usuario, el arroba y a dónde nos vamos a conectar, y la conexión se hace automática. Las claves se negocian entre nuestra máquina local y el servidor de tal forma que no es necesario introducir una contraseña. Por eso también en algún lado en el final, ¿no es cierto? Acá le decía deshabilitar el uso de contraseñas. Eso es, ¿no es cierto?, inmediato a la habilitación de las claves RSA. Y, por ejemplo, si pensamos en organismos como la universidad, donde tiene una gran calidad de datos y datos importantes, ¿qué servidores eligen generalmente esos organismos? Bueno, todo va a depender del tipo de servicio que le queramos brindar. Si la universidad tiene alojado dentro de su mismo campus, por ejemplo, su sitio web, entonces va a tener ahí un servidor Apache funcionando, un servidor web funcionando Apache. Y los administradores de ese sitio web van a tener que mantener los archivos de ese servidor seguramente a través de un servicio como SSH. Lo podrán hacer dentro de la red local de la universidad o lo podrán hacer desde sus casas, pero se van a tener que conectar a esa máquina donde está corriendo el servidor web, ya sea para poner archivos nuevos, para actualizar el contenido, subir imágenes, contenido multimedia, en fin, todo lo que tenga que ver con la administración del sitio. Seguramente lo van a hacer a través de un protocolo seguro como SSH. Bien, profesor Sergio, muchísimas gracias por haber participado en esta jornada con su aporte y haber también hecho su aporte bibliográfico, así para aquellos que quieran indagar en lo que usted señala. Yo les agradezco muchísimo a la escuela, fundamentalmente al profesor Aramayo por haberme invitado, por haberme dado esta oportunidad, y a todos aquellos que se han interesado por este tema y que quieran ahondar un poco más, pues les dejo las referencias para que puedan investigar, y si quieren contactarse conmigo, bueno, estoy dispuesto para lo que necesiten. Bien, muchísimas gracias. Así finaliza entonces su presentación el profesor Rojas Sergio Martín, y nosotros hacemos una pausa hasta las 14 en el marco de esta jornada de electrónica e informática, ¿sí? La primera jornada, y a las 14 arranca la presentación del ingeniero Mauricio Rojas.